Y ahora pasamos al punto que empieza con el pasado perfecto. Si se fijan en mi canal de YouTube, tienen un video que les explica cómo se forma el pasado perfecto, para qué se usa, y creo que de hecho lo cité más abajo. Básicamente el pasado perfecto se usa para hablar de una acción que ocurrió en el pasado, pero que pasó antes que otra en el pasado. Es decir, que si yo tengo 5 acciones y todas pertenecen al pasado, lo que se puede hacer es, lo que si yo quiero marcar qué acción pasó primero de todas, la más antigua en el tiempo, digo, la más pasado en el pasado, la primera de todas que ocurrió, la voy a escribir usando el pasado perfecto. Y todas las que vengan después, las voy a escribir usando el pasado simple. Por eso es tan importante que sepan la diferencia entre pasado perfecto y pasado simple. El pasado perfecto se forma de la siguiente manera. Tengo un auxiliar solo, que es had. Este auxiliar se usa con todas las personas. I, he, she, it, we, you y they. Por eso acá no tiene ninguna tablita. Sí en el video que subí a YouTube. Si la oración es positiva, yo voy a escribir la persona, después el had, y recién ahí voy a escribir el verbo. El verbo se escribe en participio pasado. ¿Cómo se escribe un verbo en participio pasado? Lo tienen explicado en este cuadrito. Puede ser regular o puede ser irregular. Si es regular, yo le voy a agregar ed al final. Como está el verbo, por ejemplo, play, le agrego ed al final. Ahora, si es irregular, tengo que buscar el verbo en la lista de verbos para saber si el verbo es regular o irregular, porque si es irregular yo no le voy a agregar ed, lo tengo que cambiar a una forma que no sigue esa regla. ¿Cómo sé si un participio es regular o irregular? Necesito usar la lista de verbos. Si no se acuerdan cómo usar la lista de verbos, hay otro video que les explica cómo usar la lista de verbos, que también lo subí al canal de YouTube. Si no pueden acceder, me los piden y se los mando, no hay ningún problema. ¿Cómo sabía si es irregular? Lo busco en la lista de verbos, siempre mirando la primera columna de la lista, la que dice infinitivo. Si lo encuentro, quiere decir que es irregular. Entonces voy a copiar lo que diga la tercera columna. Ahora, si no lo encuentro porque no está en la lista, quiere decir que es regular. Entonces le voy a agregar ed al final. Es decir, copio el verbo como está y le agrego ed. Siempre, siempre, siempre para armar una oración en el pasado perfecto o una pregunta o una oración negativa, lo que yo voy a necesitar es que tener el auxiliar, had o hadn't, si fuera negativo, y el verbo escrito en participio pasado. Es decir, que el verbo en pasado perfecto tiene 2 partes. Acá tienen ejemplos de cómo se escriben oraciones en pasado perfecto. Primero va el sujeto, después va el had, después el participio pasado y después lo que me sobre. He, la persona, had, el auxiliar, worked, el participio, y todo esto es lo que me sobra de información para agregar en la oración. Si fuera una oración negativa, escribo el sujeto, el had negativo, que es had con not o hadn't, y después el participio. La persona, acá tengo un ejemplo, they es la persona, had not o hadn't, que es lo mismo, se usa más el hadn't que el had not, y el participio al lado. Y la información que me sobra. Y si voy a escribir una pregunta, lo que voy a hacer es escribir had primero, después la persona, después el participio pasado, y recién ahí voy a escribir el resto de la información. Had, la persona, Henry, participio, worked, y todo el resto viene al final.